De nuevo, muy buenas noches, creo que para todas, porque no han entrado los compañeros que adornan este salón, los hombres que adornan este salón. Mentira, ustedes son las que adornan este salón. Bienvenidas, entramos ya en el quinto encuentro. Oiga, ¿quién lo creyera? Aquí hace que estábamos presentando este módulo, que estábamos marcando la primera X de la asistencia y ya superamos el 50, el 60% de esta asignatura. Estamos ya en el quinto encuentro presencial. Hoy, la clase de hoy, entonces quiero que la abordemos desde 12 ejes temáticos. El primero, continuando con el análisis de los paradigmas de la investigación contable. Esta va a ser como la primera parte de la clase. Recuerde que primero definimos qué es un paradigma. Segundo, yo creo que a ustedes ya les queda suficientemente claro el concepto de que la contabilidad es una ciencia, de que más allá del ejercicio técnico, listo, Sara Isabel, buenas noches, Sara Isabel, buenas noches, bienvenida, Sara. De que más allá de todo ese componente práctico, de todo ese componente técnico, de todo ese componente matemático, de todo ese componente cuantitativo que contiene el ejercicio de la contabilidad, el ejercicio contable, el ejercicio de contador público, más allá, ese ejercicio está considerado a nivel mundial como una ciencia, a nivel universal, considerado como una ciencia. De hecho, el haberse podido consolidar unas normas internacionales, pues parte de la base de que hay un ejercicio científico global, un ejercicio científico universal. También queda totalmente claro que como ciencia se tiene que fundamentar en unos elementos teóricos. Sara, buenas noches, Sara Isabel Morales, la representante del grupo, representante legal. Entonces, queda claro que la contabilidad es una ciencia. Queda claro que como ciencia se fundamenta en unos elementos teóricos, es decir, en unas teorías, en unos principios teóricos y también en unos paradigmas, es decir, en unos estándares, Recuerden el concepto de paradigma. Un paradigma es un estándar que ha logrado cierto nivel de reconocimiento en una sociedad científica o en una comunidad científica. Un paradigma, en términos generales, un paradigma podría ser una forma de actuar. Yo creo que ustedes han escuchado o escuchamos mucho, sobre todo hoy en día, que estamos hablando en los términos de nuestra nueva realidad a nivel mundial, el término de que hay que abandonar paradigmas, o sea, hay que abandonar formas de actuar. Entonces, un paradigma, en términos generales, es un hito que marca el comportamiento de un grupo social muy amplio, que logra cierto reconocimiento. Entonces, en términos científicos, un paradigma es un componente teórico que fundamenta el desarrollo de una ley y que tiene reconocimiento y credibilidad en una comunidad científica. Y yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, dentro del paradigma de la ganancia líquida, el enfoque inductivo y el enfoque deductivo, les mencionaba un componente que es el libro de 3 columnas. Una cosa tan sencilla, pero que guarda una estandarización. 3 columnas que indican un comportamiento contable de una organización. Luz Adriana, buenas noches, bienvenida. Entonces, en ese orden de ideas, abordamos el primer concepto. Yo quiero que les quede muy claro. Hola, Luz Adriana. Qué pena que no la dejé saludar. Tranquilo. Entonces, les decía, quiero que quede muy claro. Cuando hablamos de un paradigma, es una forma de actuar, una forma de hacer las cosas que es estandarizado y que tiene un nivel de reconocimiento en un sector de la sociedad. En este caso, en el mundo de la contabilidad, porque estamos hablando en términos globales y en términos universales. Y después de definir el concepto de paradigma, entonces empezamos a abordar y hablamos de uno de los paradigmas, no del primero, porque eso no tiene un orden lógico. Hablamos del paradigma de la ganancia líquida. Y empezamos por ahí, porque ahí es donde se centra el ejercicio técnico. Ahí es donde se centra el ejercicio técnico de la contabilidad, del ejercicio del contador, del auxiliar contable. Hugo, buenas noches. O Alexander. Buenas noches, profe, ¿cómo está?
Bien, hermano. ¿Usted cómo le ha ido, Hugo? Bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Aquí peleando por la tecnología, casi no ingreso. No, eso nos pasa a todos. Imagínese, hizo usted que es un muchacho, hermano, imagínese yo, vea, lleno de canas, hermano, y lidiando con todos estos aparatos, pero ahí vamos. Ah, Dios bueno, nos da, Dios nos pone las situaciones y nos presenta también las soluciones. Bueno, entonces les decía, abordamos primero el análisis del paradigma de la ganancia líquida, porque es allí donde de alguna manera se centra el ejercicio técnico. En el paradigma de la ganancia líquida, con los dos enfoques, el inductivo y el deductivo, en ellos se enmarca todo el concepto de lo técnico, ya un balance, unos, un análisis financiero de la organización, el resultado del análisis financiero del ejercicio financiero de fin de año dentro de una empresa, un registro contable, una factura. Entonces, todos estos elementos hacen parte de ese paradigma de la ganancia líquida. ¿Y por qué tienen ese reconocimiento de estandarización? Por ejemplo, ustedes saben más que yo del tema, todo el concepto de la factura electrónica. Hay unos manuales, hay unos protocolos que le dicen al contador, al asistente, al auxiliar de contabilidad, cómo debe ser el paso a paso para implementar el sistema de la facturación electrónica. Entonces, ese paso a paso es el que se convierte en un paradigma. El que se salga de ahí está violando esos cánones paradigmáticos de ese ejercicio contable. Entonces, todos esos elementos hacen parte del paradigma de la ganancia líquida. Pero les decía, hay otros paradigmas que los vamos a ir definiendo. Entonces, hoy vamos a referenciar un poco, que les quede a ustedes la inquietud de otro paradigma que guarda igual relevancia, que guarda igual importancia con el paradigma de la ganancia líquida y con todo lo demás, con todos los demás paradigmas, y es el paradigma de la ética del contador público. El paradigma de la ética del contador público. Es tan importante este paradigma que para el caso particular de Colombia está reglamentado, es decir, no está establecido simplemente como un estándar que se conozca en la sociedad de contadores públicos y en la sociedad en general. O sea, no está reconocido simplemente como un elemento psicológico de la actuación del contador público, no, está reglamentado jurídicamente y eso ustedes lo saben. Existe una ley que ya vamos a hacer un pequeño recorrido por esta ley para definir cada uno de los conceptos en los que está enmarcado éticamente la actuación del contador público. Y se define desde el punto de vista ético del actuar, del comportamiento, porque esa misma ley inclusive fija sanciones, fija qué puede suceder con el contador en caso de violar estos cánones de la, de la ética del contador público. Entonces hoy vamos a trabajar una parte sobre este paradigma y vamos a terminar con el ejercicio que veníamos haciendo, el ejercicio de metodología de la investigación, porque lógicamente aquí tienen que estar los dos componentes. Componente de los paradigmas en los que se sustenta la investigación contable y los elementos de la metodología. ¿Cómo aplico herramientas paradigmáticas o cómo aplico las leyes y las teorías contables a través de procesos metodológicos de investigación? Y que recuerden que lo estamos enfocando también con un objetivo muy especial y es de ir pensando en el proyecto de grado. Que el proyecto de grado es un ejercicio, el proyecto de grado es un ejercicio de investigación formativa. Y lógicamente, dentro de las exigencias de la universidad está el de la pertinencia al momento de presentar el proyecto de grado. ¿Qué significa la pertinencia? Que su proyecto de grado deberá estar enmarcado en el área de formación académica. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar este espacio para hablar de paradigmas y de metodología de la investigación? Y vamos a terminar hoy el ejercicio, lo voy a subir a plataforma, así como subí el ensayo, porque dentro de 8 días tenemos el segundo parcial. Yo inicialmente había pensado en utilizar el formato que utiliza la universidad para presentar una propuesta de proyecto de grado, que es una síntesis de lo que quiere el estudiante o lo que quieren los estudiantes. En el entendido de que varios de acá van a ser diplomados y los estudiantes de diplomado no presentan esa propuesta, que es muy sencilla para los que no vayan a ser diplomado. Si gustan más adelante les cuento cómo es un formato muy sencillo. Entonces quiero que trabajemos
Para el segundo parcial, que también es propuesta de proyecto de grado, porque así quedó en el acuerdo pedagógico o en el acuerdo de evaluaciones, quiero que trabajemos los primeros componentes, los componentes de entrada, de partida para una investigación o para un proyecto de grado. ¿Cuáles son? La formulación del problema, la sistematización del problema, que la vimos hace 8 días, el objetivo general y los objetivos específicos y un título tentativo. O sea, esos 5 elementos, esos 5 componentes los vamos a hacer hoy en un ejercicio práctico. Sobre esos 5 elementos vamos a elaborar el parcial número 2, que es para dentro de 8 días. Es muy sencillo. O sea, es un parcial para 2 páginas. 2 páginas nomás. La portada y la segunda página con los componentes de los que le acabo de mencionar. Formulación del problema, sistematización, objetivo general y objetivos específicos. No más. Para que esa misma propuesta o ese mismo parcial 2 nos dé entrada a la elaboración del parcial 3, que es la presentación de un anteproyecto, no en los términos en que se exigiría en la universidad, no, sino para que vivamos la experiencia. Yo les subo a plataforma para el parcial 3, que es para abril 13, yo les voy a subir un modelito que se asemeja mucho, es totalmente, es igual al documento que se presenta como proyecto de grado, es decir, sale de ahí mismo sale. Con respecto al parcial 2, me gustaría que ya empezaran a conformar grupos. Por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes ya en cualquier momento empiezan el diplomado, que van a empezar el diplomado, vayan organizando grupos con el que viene trabajando desde hace tiempo, con el que se conoce. Recuerden que la universidad acepta máximo 3 estudiantes, 1, 2 o 3. Entonces, qué bueno que se van conformando los grupos. Qué bueno que los que van a hacer el diplomado ya vayan pensando en un tema que tenga que ver con el enfoque tributario, o sea, paradigma de ganancia líquida. Paradigma de la ganancia líquida, un tema que tenga que ver con impuestos, ¿ah? Y lo concretamos acá y nos reunimos para que vayan pensando como producto final. Los que no van a asistir al diplomado, pues vayan pensando en la idea, de cuál va a ser también su proyecto de grado y en qué lo van a enfocar o en qué lo van a enmarcar. Jenny Alejandra está por ahí, ¿cierto? Ah, Jenny Alejandra ya había ido. Venga a ver, no. Aquí está ahora Cindy. Jenny acabó de ingresar. Jenny Alejandra, bienvenida. Bueno, entonces... Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche, bienvenida a su salón de clase. No la estoy viendo, pero sé que está ahí y que el tema que estamos desarrollando hoy va a ser de su interés. En la medida en que van teniendo dudas, inquietudes, por favor, me preguntan. No sé si alguno tuvo dificultad con el ensayo, si todos lo pudieron subir, si hay algún inconveniente. Ustedes tienen mi número y me pueden contactar. Entonces, repito, la clase de hoy vamos a tener 2 momentos. Primero, vamos a analizar el paradigma de la ética del contador público. Y segundo, vamos a terminar el ejercicio a modelo del parcial 2. Va a ser el ejemplo del parcial 2 y bien organizadito. Ahorita lo organizamos entre todos, es decir, lo voy organizando yo acá y entre todos me van acompañando. Lo subimos a plataforma para que quede como ejemplo. Entonces voy a empezar por compartir pantalla. Bueno, les decía que con énfasis al análisis del paradigma de la ética del contador público. Miren, como paradigma es universal, o sea, es un componente teórico universal, entre otras cosas, porque cuando hablamos de ética, hablamos del ser humano. Yo no puedo decir que el contador tiene que actuar bajo principios de ética y que el administrador no, o que el gerente no, o que el médico no, o que el abogado no. El componente ético es inherente al desarrollo y a la funcionalidad, a la actuación, es inherente a la actuación del ser humano. Utilizando un término común en los abogados, per se, la actuación del ser humano tiene que estar enmarcada per se en un comportamiento ético.
Es decir, en un comportamiento que se enmarca en unos principios. Ahora, si alguno me quiere responder, hago la pregunta. ¿Por qué será tan importante que la actuación de un contador público esté enmarcada en unos principios éticos? A ver, de pronto a alguien se le ocurra. Yo sé que a todos tienen la respuesta. ¿Por qué será que la actuación del contador público, la actuación profesional del contador, de la persona que ejerce el ejercicio contable, por qué será que debe estar marcada en un comportamiento ético? A ver a quién se le ocurre. Hace 8 días Profe, y hace porque el 15 contador mencionamos. es de los pocos que da fe. La respuesta está ahí, en la fe pública. Recuerden, ¿cuáles son las personas, los profesionales en Colombia? Para el caso de Colombia, yo no lo he indagado y me gustaría indagarlo a nivel mundial. En Colombia, ¿cuáles son las personas que dan fe pública de diferentes actos? Recuérdenlo. Los que, alguien que abra el micrófono y nos cuente. Los contadores y los notarios. Los contadores y los notarios. Son los que dan fe pública en Colombia. En defecto a los notarios, es decir, en aquellos municipios donde no existan notarías o donde no existan notarios, la ley faculta a los alcaldes para cumplir esa funcionalidad. Y en el caso, por ejemplo, de las embajadas, o sea, embajadas como territorio nuestro en otro país, pues los embajadores o quien ellos designen podrán cumplir esas funciones de fe pública o esas funciones notariales y registrales. Entonces les decía, es tan importante en términos de comportamiento social, en términos de comportamiento moral, en términos de la responsabilidad que tiene el contador público con la sociedad, porque el contador público no tiene una responsabilidad única con su cliente, la tiene con la sociedad, la tiene con el país. Es tan importante que se decidió en Colombia crear una ley, aprobar una ley específica para velar por el comportamiento ético del contador público. Esta ley es la Ley 43 de 1990. Ley 43 de 1990. Esta ley, en todo su articulado, lo que busca es definir el concepto de la profesión de la contaduría pública, establecer los principios que reglamentan el actuar, los principios que reglamentan el actuar del contador público y además establecer que hay unos órganos de vigilancia y control. Es decir, el contador público es sujeto de control, sujeto de vigilancia y establece además todos los cánones que rigen la norma sobre la ética de la profesión como tal, del contador público. Lo primero entonces que establece la norma, lo primero que ustedes encuentran en la Ley 43 de 1990 es la definición de qué es un contador público. Y allí parte la ley. ¿Qué es un contador público? Lo primero que define al contador público como una persona natural, que lógicamente podrá ejercer su profesión en términos asociativos. Muchos de ustedes se agrupan y crean sus empresas, pero el ejercicio ético es individual. El ejercicio ético es del individuo, de la persona, del profesional y responde de manera individual. Ahora, responderá de manera colectiva cuando crea su empresa, cuando se asocia con otros profesionales o con otros contadores, responderá de manera colectiva ante la ley, pues frente a otras situaciones de las supersociedades, situaciones de la DIAN, pero como profesional responderá por sus actuaciones y es lo que define precisamente esta ley. Dice que esa persona natural deberá acreditar una competencia. ¿Cómo se acredita la competencia? De manera específica, ustedes. Yo quisiera preguntar, alguien que me responda, ¿cómo acredita la competencia un contador público? Ustedes que son contadores, yo no lo soy. A través de dos componentes. ¿Cuáles son los componentes?
¿Quién dijo amén? Amén, hermano. Yo pienso Sí, que, pues obviamente, al tener la carrera académica y al ya tener la tarjeta profesional, esos dos son los componentes que permiten que un contador público acredite su competencia profesional. Yo les pregunto también, ¿será que un contador público puede firmar unos estados financieros sin tener tarjeta profesional? no, señor, no. No los puede firmar. Estados Unidos no se Exactamente. Estados financieros, revisorías fiscales, las puede firmar sin tener tarjeta profesional. No las puede firmar, ¿cierto? Entonces, miren cómo se establece la diferencia con otras profesiones, ¿ya? Yo, por ejemplo, yo soy el registrador de Montenegro y yo firmo los oficios, firmo certificaciones inclusive, firmo resoluciones. Yo como registrador municipal firmo resoluciones de sanción de jurados, de exoneración de jurados. Yo soy el que declaro elecciones en el municipio donde me envíen al ejercicio electoral, pero yo no tengo que poner debajo de mi firma tarjeta profesional, como la debe poner un abogado, un médico, un contador. Es decir, el contador público necesita dos elementos para acreditar su competencia profesional, y la compañera lo dijo. Primero, un título que lo acredite como profesional, y ese título lo deberá expedir una institución educativa reconocida y certificada por el Ministerio de Educación Nacional. Y el otro componente es la tarjeta profesional. Es decir, cuando usted ya tiene esos dos elementos, esos dos componentes, ya usted puede ejercer. Es decir, ya tiene cómo acreditar una competencia profesional, que es la competencia del ejercicio como tal. Ya las otras competencias, que son las competencias del hacer, pues son competencias que las desarrolla el profesional como tal, en la medida en que se forma, en la medida en que estudia, en la medida en que aprende, porque la competencia en sí, otorgada por el título, pues de alguna manera da fe de que el profesional se formó, pero ya cada uno de nosotros es el que decide hasta dónde quiere llegar y qué alcance quiere tener en el ejercicio de su profesión en términos de conocimientos. Hay unos que se preocupan mucho más que otros por estudiar, por formarse, por estar actualizado. Hay contadores que se quedaron en el sistema anterior, que no han querido evolucionar a las NIF y ya se quedaron out. Y yo diría que carreras o profesiones como el derecho o como la contaduría exigen del profesional que esté permanentemente actualizando su competencia. ¿Ustedes imaginan un contador que se quedó en la reforma tributaria de Juan Manuel Santos, que no ascendió en reforma tributaria? ¿Cómo va a diligenciar, por ejemplo, una declaración de renta? ¿Cómo va a darse de unos estados financieros? Entonces, esa competencia profesional se tiene que alimentar todos los días. En el mismo artículo primero de esta ley 43 de 1990 es donde se define que el contador público en Colombia está facultado para dar fe pública, lógicamente, de hechos que tengan que ver con su profesión. ¿Ya? Firmar unos estados financieros, firmar unos libros contables, certificar unos libros contables, dictaminar esos mismos estados financieros y todas las demás actividades que estén relacionadas con la contabilidad como ciencia, en términos generales. Entonces, en ese artículo primero se define quién es un contador público, se define que debe estar acreditado por unas competencias, un título universitario, una tarjeta profesional, y se define que tiene la facultad para dar fe pública de las actividades. Dice ese mismo artículo primero de la ley 43, miren lo importante esto. En el artículo primero menciona la relación de dependencia laboral. Es decir, cuando un contador público se vincula a la nómina de una organización y genera de esa organización una dependencia laboral, ojo, desde el punto de vista de la ética, se está inhabilitando para dar fe pública sobre las situaciones que interesen al empleador. O sea, no se puede convertir en juez y parte.
no se puede convertir en juez y parte. ¿Ya? Por eso es que generalmente el contador público es contratado por servicios o es contratado por objetivo o aparece como parte de la línea staff de la organización, o sea, no está vinculado a la nómina. Se le paga de 50.000 formas menos de manera directa a través de la nómina, porque esa dependencia laboral entonces ya rompe ese concepto de fe pública, porque ya hay unos intereses particulares y unos intereses personales. Ahora, este principio o este concepto de la dependencia laboral que inhabilita al contador se rompe cuando el contador público está ejerciendo funciones de revisoría fiscal. Está ejerciendo funciones de revisoría fiscal. Recuerden que al amparo de la ley hay una serie de entidades, por ejemplo, las asociaciones, las fundaciones, ustedes deben recordar mucho más que yo, están obligadas a vincular a sus nóminas a un revisor fiscal. Lógicamente bajo unos parámetros de ética donde ese revisor fiscal debe tener autonomía en la presentación de los informes, autonomía en la emisión de sus conceptos, porque el revisor fiscal conceptúa. Lógicamente hoy en día el contador público también está obligado a conceptuar, no solo a presentar informes, sino a opinar sobre esos informes. Entonces recuerden, tener muy claro que al amparo del Código de Ética del Contador Público, cuando un contador se vincula a la nómina de una organización, de una empresa, ese solo hecho lo está inhabilitando. Lo está inhabilitando para opinar, o para, sobre todo, más que para opinar, porque opinar sí, pero no para dar fe pública, o sea, no para plasmar su firma, que es el momento en que se da la fe pública, cuando el contador plasma su firma sobre asuntos o actos o situaciones de interés para el empleador. Situación que no sucede, repito, con el caso de la revisoría fiscal. Dice también, mire que el artículo primero es muy amplio, muy completo, donde se define lo que es el contador público, donde se define sobre las competencias del contador público, donde se define sobre las una de las inhabilidades, que es la vinculación a la nómina. Establece también la ley 43, en términos de competencia profesional, cuáles son las condiciones mínimas de acreditación de calidad, de números de créditos académicos, de registros calificados, de los programas, del funcionamiento, inclusive de la logística que debe presentar una universidad para poder ofertar un programa de contaduría pública. O sea, no es que la universidad, la Corporación Universitaria Remington, se le dio por abrir contaduría pública y entonces empezó a convocar, mandó unos volantes, la gente se vinculó y empezó a titular. No. La nuestra, como todas las universidades, amparadas en el decreto 2566 del 10 de septiembre del 2003, es emitido desde el Ministerio de Educación, un decreto casi con fuerza de ley, establece cuáles son los parámetros, cuáles son las condiciones mínimas. Y créanme, y lo voy a decir como en antioqueño, eso es una galletica. Lograr que el ministerio le otorgue un código SNIF o un registro calificado a una universidad para otorgar un título es una cosa muy, muy compleja. Y hay un seguimiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. Yo no sé si ustedes tuvieron conocimiento que hace muy poco, hace unos 15 días, tuvimos nosotros la visita de pares académicos del Ministerio de Educación para valorar nuestros programas de educación superior, los que se ofertan de manera específica en la ciudad de Armenia. Y el ministerio evalúa permanentemente el comportamiento de la universidad en términos de evaluación. A nosotros, por ejemplo, como tutores, no solo nos vigila la coordinación académica, a nosotros nos vigila el Ministerio de Educación Nacional, revisa nuestro plan de aula, revisa nuestro sistema de evaluación, revisa nuestra hoja de vida. Y una cosa muy importante, nosotros en la universidad, y creo que hoy la mayoría de las universidades están trabajando bajo
bajo el modelo del aprendizaje significativo, modelos pedagógicos de Ausubel y de toda esa gallada. Y entonces el Ministerio de Educación evalúa si eso es cierto o si es carreta lo que nosotros estamos diciendo y estamos contando. Entonces hay unas exigencias mínimas del Ministerio de Educación para que le aprueben a la universidad un programa, para que le aprueben. Mire, ahí estamos, por ejemplo, con visita al Ministerio de Educación para que nos aprueben la especialización en gestión del talento humano, gerencia del talento humano, una especialización que no la hay en la región. Y ya hemos presentado una cantidad de pruebas buscando que el ministerio nos apruebe esta especialización. Entonces, en el caso específico del contador público, el decreto 2566, amparado en la ley 43, define cuáles son esos requisitos, programas académicos y todo lo demás. Y yo no sé si a ustedes les he comentado alguna vez que ya la universidad dentro de muy poco recibirá la acreditación de alta calidad en el programa de contaduría pública, porque las acreditaciones se dan por programa, y viene trabajando desde mucho antes de la pandemia para lograr la acreditación. Les doy una referencia. La Universidad del Quindío, que es la universidad de la región, tiene 60 años de haber sido creada y solo hasta hace 2 años logró acreditación en alta calidad en varios de sus programas. Uniremington, Corporación Universitaria Remington, con un poco más de 23, 24 años, ya está alcanzando la acreditación de alta calidad, también en varios de sus programas, entre esos Contaduría Pública. Dice ya el artículo 2 de la ley 43, venga a ver que por aquí hay algún compañerito que de pronto se salió y desea volver a ingresar. Ahí llegó Jorge. Jorge Enrique, buenas noches. Tocayo. Buenas noches, profe, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. No, tranquilo, tocayo, no hay problema. Bueno, siguen viendo ahí la diapositiva, ¿cierto? Artículo 2. Sí, señor. Listo. Entonces, ya vimos que el artículo 1 se encarga de todo el concepto del contador, o sea, de la persona natural. ¿Qué es un contador público? ¿Cómo se define un contador público? ¿Cómo se debe formar un contador público? ¿Qué requisitos debe cumplir la universidad que acredite esas competencias? Recuerden que la competencia de ustedes, la competencia profesional, se acredita bajo 2 elementos, que es el título profesional otorgado por una universidad que cumple con todos esos requisitos y su tarjeta profesional. Pero no les podrá faltar su tarjeta profesional. Ya el artículo 2 define todas aquellas actividades que puede realizar un contador público, o todas aquellas actividades que están relacionadas con la contabilidad como ciencia. Y miren, aquí pueden ver ustedes resaltadas en color todas, es decir, ese mundo tan inmenso en el que ustedes están inmersos, ese mundo tan inmenso de actividades que ustedes pueden realizar, todo lo que es la revisión y el ejercicio del control contable o el control de contabilidades. Todo el tema de dictámenes, certificación, estados financieros. Miren que aquí es donde cobra fuerza el concepto de la contabilidad como ciencia. Y rompemos ese paradigma que hemos tenido de que la contabilidad es meramente un ejercicio técnico. Claro, por lo rutinario que es, se ve como un ejercicio meramente técnico, porque está enmarcado en unos parámetros de los cuales usted como contador no se puede salir. Usted no se puede inventar mañana una forma de presentar un estado financiero cuando ya está inventado, cuando ya está parametrizado. Pero miren todas estas actividades que puede realizar el contador público dentro del ejercicio de la contabilidad como ciencia. Las certificaciones que se expiden con fundamento en un libro contable. Cuando usted pide una certificación, sea sobre un libro contable, sobre un estado financiero, sobre una revisoría, sobre una auditoría, cuando pide una certificación y usted la firma y debajo de su firma plasma su tarjeta profesional, usted está dando fe pública. Por eso les decía al comienzo del análisis de este paradigma que el ejercicio del contador público no solo le interesa a una organización,
No solo le interesa a la empresa, no solo le interesa al gerente, le interesa a la sociedad en general, porque de esas actividades que usted cumple es donde sale la información para saber cómo está el país. Claro, usted es el que suscribe, usted es el que certifica la situación fiscal, la situación financiera de una organización. Y ese documento que usted firmó va a la DIAN, y de la DIAN se compila un Ministerio de Hacienda. Y de ahí sale la información para hablar del Producto Interno Bruto del país. Es que eso no se lo inventan desde allá, desde el nivel central. Mire, mire la importancia que eso tiene el ejercicio del contador público en una organización. Cuando mi contador me diligencia a mí mi declaración de renta y hoy la presento a la DIAN y pago, bueno, llevo 3 años pagando, me han hecho llorar. Cuando yo estoy entregando esa declaración de renta, le estoy diciendo al Estado, mire, este soy yo. Soy una persona natural que declara, estos son, y entonces hay un control. ¿Y ese control dónde empieza? En el ejercicio de ustedes. ¿Qué más puede desarrollar además de todas las actividades de certificaciones, de estados financieros, de contabilidades? Ustedes, muchos de ustedes se dedican a la asesoría. La asesoría. Más allá del ejercicio técnico, la asesoría tributaria, la asesoría financiera, la asesoría contable, la asesoría gerencial. Es que yo repito, yo no soy contador, pero he aprendido tanto del tema haciendo los trabajos de grado con Luz Marina, hablando con muchos de ustedes, con Harold, con Ernesto, con muchos de ustedes, con el profe, con muchos de ustedes, y he aprendido a conocer ese ejercicio tan bonito del contador público, una profesión tan amplia. Miren, la asesoría gerencial, la asesoría gerencial, la asesoría financiera en una universidad, la docencia, la asesoría financiera en una empresa, o sea, va mucho más allá. Lógicamente que la fe pública es lo más importante, pero va mucho más allá de los informes, mucho más allá de los estados, mucho más allá de una declaración de renta. Todo el tema de asesorías. Es un ejercicio de verdad que es muy amplio. Dice el artículo 2, dentro de las actividades relacionadas con el ejercicio contable, miren, el tema de la fe pública y el tema de la ética del contador. Dicen que un contador público o la sociedad de contadores públicos o una empresa, una asociación de contadores públicos, no podrá servir de intermediario, es decir, no podrá recomendar empleados para la empresa a la cual está vendiendo sus servicios o a la cual está prestando sus servicios, servicios de asesoría o servicios contables. Mucho menos cuando ese profesional de la contaduría está ejerciendo como auditor o como revisor fiscal. Como auditor externo o como revisor fiscal. Pero escuchen muy bien, recuerden cuando veíamos por allá en el artículo 1, donde dice que la sola vinculación laboral efectiva, o sea, la vinculación laboral directa con la empresa, inhabilita al contador público para dar fe sobre los actos de su patrono, lo inhabilita. Pero, ojo, cuando el contador está vinculado a la empresa laboralmente, como gerente de talento humano, como gerente del área financiera, más no como contador en ejercicio de fe pública, pues ahí sí podrá recomendar al que quiera. Pero cuando el contador público es el que firma los estados financieros, el que firma los informes, el que plasma con su tarjeta profesional un ejercicio de fe pública, dicen que éticamente no está bien que recomiende empleados, porque eso ya empieza a generar una suspicacia, ya empieza a generar un vínculo con... Claro, porque el día que el jefe le venga a decir, yo necesito que me maquille esos estados. Ah, sí, pero es que yo aquí le puse a Julano. Yo aquí le tengo trabajando a su esposa, le tengo a su hijo, le tengo a su amigo. Entonces se pierde esa autonomía. Ojo, y mucho más, cuando usted como contador público está ejerciendo o como revisor fiscal o como auditor externo. ¿Por qué externo? Porque las organizaciones también tienen auditores internos.
Y el auditor interno es más relajado en el sentido de que la responsabilidad que tiene es simplemente de poner en contexto al empleador, al dueño de la empresa, al gerente, al CEO, al administrador. Un auditor interno no tiene la función exegética de la revisoría. El revisor fiscal está obligado a demandar actos de. El auditor interno no. El auditor interno está obligado a mostrarle al jefe lo que está pasando con su organización o con su empresa. El componente más importante, y que lo he mencionado ya en varias oportunidades, que contiene el código de ética y que en términos generales contiene el ejercicio de la contaduría pública o de la contabilidad como ciencia, es el ejercicio de la fe pública. Y dice literal, me va a permitir leerlo literal. Yo no acostumbro leer diapositivas literales, pero esta sí quiero que les quede muy clara. Y por eso la quiero leer casi entrecomillada. Voy a leer por allá hasta la mitad. O leámosla toda, para que nos quede muy clara. Yo sé que ustedes la están leyendo también, pero que quiero que quede grabada en el audio. Dice artículo 10 de la Ley 43 de 1990. El artículo 10 dice, de la fe pública. Abro comillas, la atestación o firma, o sea, la puesta de la firma en un documento. La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo de prueba en contrario, que el acto respectivo se ajuste a los requisitos legales. Lo mismo que a los estatutos en el caso de personas jurídicas. O sea, a los requisitos estatutarios. Quiero explicar esta primera parte. La puesta de su firma en un estado financiero. En un estado financiero hace presumir, porque escuchen lo siguiente. La buena fe se presume, la mala fe se tiene que demostrar. Entonces, por eso dice, la puesta de su firma, la atestación de su firma en un documento público hará presumir que ese acto se ajusta a un requisito legal o a un requisito estatutario, legal y estatutario, legal o estatutario, en el caso de las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Las empresas, las organizaciones, las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas, todas las organizaciones, personas jurídicas. Entonces, cuando usted plasma su firma en un documento, esa sola firma, con su tarjeta profesional puesta ahí debajito, hace presumir que eso que usted firmó está ajustado a la ley. A eso se le llama fe pública. Y complementa este artículo 10 diciendo lo siguiente: cuando se trata de balances, estados financieros, balances, se presumirá, además de lo anterior, o sea, se presumirá además de que la información es legal y de que la información se ajusta a estatutos, cuando son personas jurídicas, se presumirá que esos saldos fueron tomados fielmente de los libros. Que estos libros y que esos balances se ajustan a normas legales y que las cifras reflejan de manera fidedigna la situación financiera de una empresa. Miren lo importante, lo quise leer, lo quise hacer de manera literal, porque la diapositiva tiene mucho texto. Entonces da como perecita leerla, ¿cierto? Pero yo sí quería que quedara muy claro. Porque si bien el paradigma de la ganancia líquida, con sus dos enfoques, inductivo y deductivo, es la base del ejercicio contable, pues la base del comportamiento del contador es esta: el paradigma de la ética, del comportamiento moral del contador. Miren ustedes, uno no entiende, yo recuerdo año 2015-2016, la declaración de bancarrota de Interbolsa. Y a mí no se me olvida. Interbolsa entró en ley 550, se declaró en quiebra por allá sobre el mes de febrero o marzo. Y resulta que acababa de pasar diciembre. Los contadores de la empresa acababan de aprobar los estados financieros. Los revisores fiscales acababan de aprobar los estados financieros. ¿Dónde estaba entonces la ética de estos contadores? ¿O qué tan fidedigna fue la información que entregaron a los clientes y asociados
de Interbolsa que terminaron perdiendo todos sus ahorros. Entonces, miren lo importante que es este concepto de la fe pública en el contador. Miren otro campo de acción del contador público, artículo 38. Un caso muy sonado en Armenia, y no solo uno, muchos, pero quiero mencionar uno. El caso del carrusel de la contratación de la salud pública en Armenia, los contratos de Red Salud, ustedes lo recuerdan en la época del alcalde David Barros Vélez. Y lo digo por conocimiento de causa, lo digo, les comparto la experiencia. 3 estudiantes nuestros que se graduaron como contadores públicos eran investigadores de la Fiscalía, funcionarios públicos, investigadores de la Fiscalía. Y el proyecto de grado de ellos lo hicieron enmarcados en la ética del contador público y el contador público como auxiliar de justicia. El artículo 38 lo contempla. Y ellos me mostraron todo el proyecto de grado y lo sacaron de la Fiscalía porque cuando ellos hicieron la investigación o el proyecto de grado, el caso de David Barros era ya un caso juzgado. Cuando ya el caso es juzgado, o sea, cuando ya se cierra el caso y las personas salen condenadas y todo lo demás, el caso se convierte en un documento público, que lo puede consultar cualquier persona. Entonces, ellos abordaron ese caso para demostrar la importancia de un contador público en el ejercicio de la justicia en Colombia y diría yo a nivel mundial. Ese caso de David Barros Vélez, el principal apoyo que tuvo el fiscal fue de 3 contadores públicos con enfoque a contabilidad forense. Contabilidad forense. 3 contadores que se dedicaron a investigar, a revisar libros, a revisar cuentas y lograron demostrar la culpabilidad no solo de David, sino de otros servidores públicos. Entonces, el ejercicio del contador público también se puede ejercer como auxiliar de justicia, como perito, explícitamente dicho, designado como perito. La Fiscalía lo puede contratar o lo puede vincular para el ejercicio de la contabilidad forense, es decir, para resolver delitos donde se enfoca o donde se tiene en cuenta temas de presupuesto público. Hoy en día, ¿cuántas empresas privadas? Miren todo ese caso de Odebrecht. ¿Dónde estaban los contadores? ¿Dónde estaban los revisores fiscales? ¿Dónde estaban los auditores? Mire que un auditor terminó o asesinándose o lo asesinaron tomando cianuro y se llevó a un hijo. Yo creo que ustedes escucharon la noticia. El tipo tomó cianuro en una botella, se murió y puso la botella de agua encima del escritorio. Cuando el hijo vino al entierro, tuvo sed y tomó agüita de la que había dejado el papá y ahí estaba el regalito y también se murió el muchacho. ¿Dónde estaban los contadores del BBVA que está siendo cuestionado con el tema de Odebrecht? Entonces, miren la importancia de este concepto de la ética del contador público, de este paradigma. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad? ¿Cuál es el alcance? El artículo 41 y 42 contempla 2 elementos muy importantes, ¿ya? Por eso la actuación del contador público debe estar enmarcado en su ética personal, porque miren lo que dice el artículo 41. Dice, el contador público, ya sea en el ejercicio de auditoría externa o de revisoría fiscal, no es responsable de los actos administrativos que se deriven de su información. No es responsable. O sea, el revisor fiscal presenta el informe, él lo firma, atesta el documento, es decir, da fe a través de su firma y a través de su tarjeta profesional, pero a él no tiene por qué interesarle las decisiones administrativas que surgieren de ese informe de revisoría fiscal. Es más, el código menciona al auditor externo, pero lo mismo sucede con el auditor interno. Si a usted como contador público, una empresa lo contrata como auditor interno para hacer seguimiento a los procesos contables, los informes que usted presente son independientes de las decisiones administrativas que de allí se deriven. O sea, usted no tendrá que responderle a la justicia, mire, es que en esa empresa
esa empresa, mire, por eso casi nunca vemos dentro de esas investigaciones a esas grandes empresas públicas o privadas, casi nunca vemos a un contador involucrado o a un revisor fiscal, porque es que el revisor fiscal presenta el informe, indiferente de la orientación que el gerente o que el administrador o que la junta directiva le dé a ese informe de revisoría fiscal, de auditoría interna o de auditoría externa. Dice el artículo 42, el contador público, en cualquiera de las líneas, de revisoría fiscal, de paradigma de ganancia líquida, es decir, de presentación de informes contables como tal, de auditor interno o externo, en cualquiera de ellas, el contador deberá negarse a prestar sus servicios cuando considere que se le está incitando a realizar actos contrarios a la moral, a la ética y a la ley. Es decir, él deberá rehusar. Mire cómo la norma lo contempla cuando no debería, inclusive no debería ni ser así. Eso debería estar implícito en el ejercicio y más que en el ejercicio, en el actuar del ser humano. Todos nosotros como seres humanos deberíamos rehusar pertenecer a una organización o realizar actos contrarios a nuestra moral, a nuestra ética, a nuestros juicios o que de alguna manera actos que interfieran en el ejercicio de nuestra profesión. Mire, hágalo tranquilo que eso no pasa nada. Yo les comparto dos experiencias en muchas que yo he vivido. Dos experiencias. Yo fui secretario del Interior del departamento del Quindío por allá en el año 2013. Un periodo corto, 6 meses. Llamamos en política una pichoncita. Secretario del Interior, un cargo de relevancia en el gobierno departamental. Y cuando llegué al cargo me estrenaron con una licitación de casi 4.000 millones de pesos. Una licitación por el Sistema General de Regalías para dotar a los cuerpos de bomberos del departamento del Quindío de unas camionetas especiales de rescate. Yo creo que ustedes las ven por ahí en los cuerpos de bomberos, unas camionetas blancas con unas dimas, unos carros de buena potencia, dotados con unas escaleras, con unos elementos de rescate, y se abrió la licitación pública por el Sistema General de Regalías. Cuando yo llegué, estaba empezando el proceso licitatorio. Ya habían montado los pliegos. Los pliegos son todos los elementos que condicionan ese contrato, esa contratación. Y escuchen lo siguiente. Cuando yo llegué, los jurídicos de la oficina me dijeron, mire, secretario, hay audiencia para adjudicación. Audiencia para adjudicación, o sea, ya el proceso estaba surtido. Cuando de pronto llegó una observación de uno de los proponentes. Una de las empresas, una empresa de Bogotá, proponente, mandó una carta diciendo, mire, el proyecto se cae porque en uno de los elementos que piden de dotación pusieron la marca. Me hago entender. Y recuerdo clarito, eran las botas de dotación para los bomberos. Y pusieron botas, voy a citar una marca, botas Brahma. O sea, de una quedó direccionado a que ese elemento tenía que ser de una marca específica y ninguno más podía competir con otro. Y resulta que en una licitación no se pueden poner marcas, se pueden poner referencias, pero nunca marcas, porque eso orienta la licitación hacia un oferente en particular. Entonces, se cayó la licitación por esa bobadita, unas botas, cuando se iban a comprar camionetas, cuando se iban a comprar dotaciones mucho más costosas, dotaciones de cortafuegos, de traje, un traje para un bombero puede costar 2, 3 millones de pesos, se iban a comprar cosas costosísimas y resulta que el que montó la licitación no se fijó, el que montó los pliegos no se fijó en que le había puesto la marca a las botas, entonces se cayó la licitación. Cuando me pidieron a mí el concepto, dije yo no, hay que declarar desierta esa licitación y abrir una nueva. Y propuse contratar un experto para que montara todo el pliego de condiciones, un experto,
y se abrió la licitación para contratar el experto, se la ganó un experto bomberil de Medellín y él montó toda la licitación. Y escuchen lo siguiente, cuando terminó la reunión, se devolvió una pareja, un señor y una señora muy elegantes que estaban en la reunión y hacían parte de los oferentes. Ingresaron a mi oficina y quisieron cerrar la puerta. Le dije yo, no, tranquilos, dejen la puerta abierta, que conmigo pueden hablar a puerta abierta, no hay ningún problema. La señora, muy amable, me dijo, secretario, queremos pedirle un favor. Queremos pedirle que, por favor, cuando el consultor emita el concepto, usted nos envíe primero ese concepto a nosotros. Y nosotros tenemos una plática para usted. Y me hablaron de una suma, pues un poco tentadora, diría uno. Un poco tentadora. Y mi respuesta fue, hombre, estén tranquilos que a todos les va a llegar el resultado. De la consultoría les va a llegar el mismo día y a la misma hora. Es decir, se va a enviar por correos electrónicos y por correos certificados en el mismo instante para que todos lo conozcan a la vez. Entonces, miren cómo, y era una situación que yo la podía hacer, porque yo pude haber puesto a un tercero a decir, o al mismo gerente, o al secretario, o a uno de los funcionarios de la secretaría, mire, mándele ese correo a ese señor, o a esa señora, para que ellos conozcan de primera mano. Pero eso es faltar a unos principios, son hechos contrarios a la moral y a la ética. Y hace muy poco me sucedió en la registraduría, un señor llegó a pedirme que le hiciera un duplicado de una cédula con el nombre de otra persona. Inclusive es una cosa que si a uno no lo ponen en preaviso, se presenta y sucede. Se presenta y sucede. El señor necesitaba salir del país y resulta que en Migración Colombia aceptan la contraseña, en pasaportes aceptan la contraseña y él en 3 días que llega, recibe el pasaporte, está fuera del país y chao. Y fue y me ofreció plata, ¿no? Y es una cosa que si no me ponen preaviso, va y me hace el gol y se le hace la contraseña y se va, sin necesidad de darle plata a nadie. Entonces, pensar en que todas nuestras actuaciones deberán estar enmarcadas en un concepto de ética. Pensar antes de. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué estará pensando este señor que era el director nacional de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura? Un señor que se veía, que se ve que era tan correcto, que lloró el día que lo capturaron y públicamente pidiéndole perdón a sus hijas, pidiéndole perdón a su familia por no haber pensado a tiempo, Lógicamente, la cifra que le ofrecieron a ese señor era una cosa loca y que recibió. Entonces, toda la actuación del contador público, y no solo del contador público, deberá estar enmarcada en una conducta ética, por respeto a su profesión, por respeto a la sociedad. La ética es una rama de la filosofía que lo que estudia es el comportamiento, la conducta humana. No solo en la contaduría, no solo en la administración, no solo en el derecho, no, en todos los campos de acción del ser humano. Es una rama de la filosofía como ciencia, que lo que se encarga es de eso, de estudiar la conducta y el comportamiento humano. La ética aplicada, pues ya de manera particular, estudia el comportamiento o la conducta humana en diferentes actuaciones, en diferentes profesiones y al amparo de una fundamentación normativa, al amparo de unas normas. Por eso el ejercicio contable está reglamentado. Aquí en la ley, en esta ley 43 de 1990, pues establece la ética del contador público, pero recuerden que todo lo contable está reglamentado. Todo está reglamentado. Ahora, en estos términos, pues la moral como esa compañerita de la ética, pues se refiere ya es al conjunto de normas, al conjunto de principios que marcan el comportamiento del ser humano. Ahora, el concepto de moral está muy cimentado en el comportamiento cultural, en las costumbres de un determinado grupo social. Por ejemplo, lo que para unos es inmoral, para otro grupo social puede que no lo sea, porque hay unas costumbres y hay unos componentes culturales que así lo determinan.
Mientras que el comportamiento ético sí es universal. Es universal, porque el comportamiento ético lo que evalúa es esa conducta aferrada o contraria a esas costumbres y a la moral. La ley 43, a partir del artículo 37, empieza a definir entonces cuáles son esos principios éticos del contador público. ¿Cuáles son esos principios éticos? Y si los observamos, nos vamos a dar cuenta que esos principios pues, son los principios que rigen la actuación de cualquier profesional y en cualquier campo. Principios que pueden regir el comportamiento de un abogado, de un médico, el comportamiento de un administrador de empresas, el comportamiento de un ser humano en general. Y establece, el código de ética establece como primer principio la integridad. La integridad. ¿Y a qué se refiere? Se refiere en términos generales a la rectitud, a la probidad. Una persona proba es una persona que es incolume, o sea, es una persona que es inmaculada, sin mancha, correcta. Aquí me dieron el sinónimo, mi esposa me dio el sinónimo. Oiga, eso, lo bueno de editar las clases desde la casa es que a uno le ayudan por ahí y le dan copialina. Una persona correcta, esa es la palabra. Una persona que actúa correctamente, eso es una persona íntegra, es decir, que cumple con todos esos elementos y se puede parar en cualquier esquina de cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, con la frente en alto, sin que nadie lo tenga que señalar. Eso es una persona íntegra, y mucho más en el ejercicio de la contabilidad. El segundo principio es el de objetividad. El de objetividad. Miren, por eso, cuando el contador público se vincula a la línea directa nominal de una empresa, tiende a perder objetividad. Tiende a perder esa objetividad porque deja de ser imparcial, puede entrar a ser, a dejar de ser objetivo y actuar bajo perjuicios y bajo prejuicios. Actuar bajo prejuicios, claro, la presión de un patrono, por ejemplo, es un prejuicio. Y esa objetividad tiene que llevar al contador público a actuar sin interés personal, fundamentado en un interés colectivo. Sumado al principio anterior, entonces el código propone el principio de independencia. Por eso muchos de ustedes prefieren prestar sus servicios a través de cualquier modalidad, menos la modalidad directa, salvo que vayan a ejercer como revisores fiscales, pero lógicamente el ejercicio de la revisoría fiscal es un ejercicio basado en la independencia. Claro, el revisor fiscal le tiene que tirar duro a la empresa, en el mejor sentido de la palabra. O sea, tiene que hacerse sentir con objetividad. Esa independencia es fundamental para el ejercicio de la profesión. Independencia. Lógicamente, el principio de responsabilidad. Unado a otros, el de la responsabilidad, por aquí tenía otro, bueno, el de la observancia, el de la responsabilidad. Responsabilidad en cumplimiento. Responsabilidad en cumplimiento. Ustedes no se imaginan el peso que llevan sobre sus hombros cuando están haciendo el ejercicio contable de una organización. Por ejemplo, en los vencimientos de términos. En los vencimientos de términos, ustedes saben que muchos de los vencimientos y muchos de los informes que se presenten por fuera de los estándares generan multas, generan sanciones para las empresas o para las personas. ¿Y sobre quién va a caer esa responsabilidad? Pues sobre el contador, porque fue usted el que asumió esa responsabilidad. Es decir, usted fue el que decidió responderle a la empresa por ese ejercicio. Entonces, no solo el cumplimiento en conceptos éticos, sino el cumplimiento en tiempo. Es decir, que hacer gala de esa confianza que se le está brindando. Este otro componente es muy, muy importante. Bajo el reconocimiento de la fe pública, la confidencialidad. La confidencialidad. Muchos de ustedes guardan secretos que se llevarán hasta la tumba de las empresas, de las organizaciones.
De hecho, hoy parte de la competitividad de las empresas está en la confidencialidad de sus estados financieros. Recuerden que las empresas tienen un nivel alto de confidencialidad en el manejo de su ejercicio contable, de su ejercicio financiero, de sus finanzas. Entonces, están llamados ustedes a observar y a conservar esa confidencialidad. El sexto principio habla del cumplimiento de las normas. Yo se los decía ahora, no solo la ética está reglamentada, todo el ejercicio contable está reglamentado. De hecho, si usted presenta una declaración de renta y no la presenta bajo los estándares de la norma, pues la DIAN se la devuelve. La DIAN la regresa y le dice, mire, quedó mal hecha, porque se alejó de la observancia normativa, se alejó del cumplimiento de la ley. Si liquidó mal un IVA, si liquidó mal un ICA, si liquidó mal una retefuente, si liquidó mal un tributo, se la van a devolver porque está por fuera de la norma. Entonces, todo en el ejercicio contable está reglamentado. Y usted como contador público está obligado por ley a cumplir con esas disposiciones legales y con esas disposiciones normativas. Hay una cosa acá que la plantea el Código de Ética. Y es la parte de la competencia, el respeto por los demás, el respeto por el ejercicio de la profesión, el respeto por los colegas. El respeto por los colegas. Claro que en términos de competencia, hombre, se ha perdido mucha objetividad, no solo en el ejercicio del contador público, en el ejercicio de los abogados, por ejemplo. Lo que un abogado hace por 500.000, otro lo hace por 100.000, dadas las circunstancias. Y el mismo Código de Ética en los principios plantea algo que les mencionaba ahora al comienzo, y es la actualización profesional. Yo no me imagino un contador que no muera estudiando, un abogado que no muera estudiando. El contador tiene que estar actualizando todos los días, y más en un país con una inseguridad jurídica y con una inseguridad tributaria como la nuestra. A nosotros, cada que hay un nuevo gobierno, cada que tenemos un nuevo gobierno, tenemos una nueva reforma tributaria. Y hay contadores que desconocen, por ejemplo, los beneficios tributarios a los que tienen derecho las empresas, las organizaciones, las personas. Hay contadores que desconocen muchas cosas de su ejercicio simplemente por no acceder a esa actualización profesional. Esta se les mencionaba ahora, este octavo principio. Lo que busca este principio es dignificar la profesión. Dignificar la profesión. Es decir, el Código de Ética pide que haya colaboración entre pares, que entre ustedes se reconozcan, que no se conviertan en contrapartes, sino en amigos que ejercen la profesión, en colegas que reconozcan ese colegaje, que también lo plantea acá en el noveno, lo complementa con el anterior. No clavas en el cuchillo entre ustedes, sino más bien brindarse colaboración, brindarse apoyo, respetar la profesión, respetar el ejercicio. Y finalmente, el Código de Ética, en el 10º principio, lo que hace es compilar todo lo anterior. Compilar todo lo anterior. El principio número 10 lo denomina el ejercicio del contador público bajo una conducta ética. Y lo que dice es que el contador está llamado a actuar bajo sus principios morales, que está llamado a actuar bajo unos principios legales, que está llamado a actuar bajo un marco normativo y jurídico, y que deberá abstenerse de realizar cualquier acto, de plasmar su firma en cualquier documento que sea contrario a esos principios éticos, morales, normativos, legales y jurídicos. Eso es lo que plasma entonces el Código de Ética del contador público. Este es entonces el
El paradigma de la ética del contador público, que repito, y ustedes, algunos de ustedes ya lo mencionaban, es uno de los paradigmas más importantes, porque el paradigma contable, el paradigma de la ganancia líquida está reglamentado, ya lo he mencionado muchas veces, el paradigma de la ganancia líquida está reglamentado. Las NIF, las NIAS, las no sé qué más, son normas, y ustedes no se pueden alejar de ahí, pero el ejercicio de la ética sí fácilmente se puede desviar uno. Fácilmente puede caer uno en el vacío viviendo una necesidad económica de ir a firmar unos estados financieros paralelos, de ir a maquillar unos estados financieros. Entonces, ese comportamiento ético es definitivamente una decisión totalmente individual, totalmente personal. Ya hemos abordado entonces dos paradigmas. Paradigma de la ganancia líquida bajo el marco de los dos enfoques inductivo y deductivo, que queda claro que es todo lo que ustedes hacen. Eso es paradigma de ganancia líquida, desde lo técnico. Y abordamos hoy el paradigma de la ética del contador público, que repito, es una decisión personal. Qué bueno que ustedes tengan como Biblia en sus equipos, en una carpetica, la ley 43. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? ¿Qué deben y qué no deben hacer? ¿Qué les ampara y qué no les ampara la ley? Porque recuerden lo siguiente, si es ley, además de traer todo el articulado que establece el qué hacer, pues también trae un articulado en el que se refiere a qué tipo de sanciones se expone el contador público cuando está violando esos cánones. Es que mi concepto no es incluyente, mi concepto no obliga, o la decisión la tomó fue el gerente, pero habrá un grado de responsabilidad que la justicia le pueda indilgar, le pueda demostrar y fácilmente podemos ir a parar a una cárcel por una actuación que considerábamos estaba bien hecha. Entonces, qué bueno que tengan el código de ética por ahí a la mano y lo tengan, lo guarden, lo lean como parte de su ejercicio profesional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere hablar de la ética del contador público? ¿Alguno de ustedes ya ha leído esa ley 43 de 1990? ¿Alguno de ustedes conoce algún decreto reglamentario posterior a la ley que lo quiera mencionar? ¿Quién dijo amén? Bueno, entonces nos vamos al ejercicio práctico, muchachos. Recuerden que el ejercicio que vamos a hacer ahora y que lo vamos a subir a la plataforma tiene que ver con el parcial número 2. Repito, para los compañeritos que llegaron luego, lo pueden realizar en grupo. Ya vayan pensando en que de aquí puede surgir una muy buena idea para el proyecto de grado y pueden ir organizando grupos. Entonces, hace 8 días estábamos viendo, haciendo el ejercicio, déjenme por acá, busco, me metí para otro lado. Voy a buscar por acá en mi escritorio. A buscar en mi escritorio una presentación para continuar con el ejercicio. Bueno, está lenta la máquina. Bueno, mientras esto abre, yo les voy mostrando acá lo que habíamos hecho hace 8 días. Bueno, hoy hablo como 2 o 3. Listo. Bueno, hace 8 días habíamos dicho que un proyecto de grado o una propuesta de investigación nace con una idea. Habíamos dicho que esa idea hay que documentarla, o sea, a esa idea hay que construirle un marco teórico. Dentro de 8 días vamos a hablar de cómo se construye un marco teórico que ya tiene que ver con el parcial 3. Que para poder fortalecer esa idea de investigación, necesariamente hay que documentarla. Yo por eso les decía, cuando hicimos el ensayo sobre la importancia de la contabilidad, les decía, no vayan a empezar a redactar si no han consultado las fuentes. Porque para poder fortalecer esa idea, para poder definir si definitivamente esa es la idea o no de investigación o de proyecto de grado, yo tengo que estar contextualizado.
y tengo que estar conceptualizado, o sea, tengo que saber qué tanta información hay en el medio. Entonces, lo primero es construir, seleccionar una idea. ¿A través de qué? De procesos de lluvias de ideas. Bueno, entonces vamos a borrar de acá. Listo. Entonces, el ejercicio sobre el cual vamos a trabajar el parcial 3 va a ser, vamos a elegir una idea y vamos a formular una pregunta de investigación. O sea, vamos a hacer la formulación de un problema de investigación. Si van teniendo alguna duda, alguna inquietud, por favor, de una me preguntan para que vayamos resolviendo. El segundo componente del parcial 2, la sistematización. Entonces, les quiero recordar, la formulación de un problema de investigación, como lo plantea Hernández Sampieri y algunos autores, se hace a través de una pregunta. Mire, aquí la tenemos clara. ¿Cuál es el impacto económico generado por el IVA en la ciudad de Armenia Quindío en los últimos 10 años? Alguien puede decir en los últimos 5 años. Alguien puede decir en el último año. En el último año, eso depende del investigador. Luego dijimos que la sistematización del problema consiste en coger la pregunta principal, esta, y desagregarla en preguntas mucho más comprensibles, que nos permitan entender mucho más el problema de investigación. Y para el caso de esta propuesta, voy a quitar esto de acá, que no hace parte del parcial 2. Esa que quité ahí hace parte del parcial 3. Para el ejercicio que estamos realizando, que nos ocupa hoy, entonces lo primero que nos preguntamos fue, venga, ¿cuáles son los componentes del impuesto del valor agregado IVA en Colombia? ¿Cuáles son los componentes? Es decir, ¿qué es lo que a qué se le aplica el impuesto del IVA? ¿Qué es lo que se grava? Luego vemos otra pregunta que hicimos. ¿Cómo se ha visto afectado el impuesto al valor agregado en las reformas tributarias de los últimos años en Colombia? Luego hicimos una tercera pregunta. ¿Cuáles son los sectores de la economía más afectados por el IVA? Y podrían surgir otras preguntas. Lo pusimos como ejemplo de esta manera. Entonces tenemos la formulación del problema y la sistematización del problema. A esto le vamos a dar un título de primer nivel acá, que lo vamos a llamar identificación del problema. Algunos le llaman caracterización o descripción. Identificación del problema. Hagámoslo utilizando, ahorita lo organizamos todo en Time New Roman. Listo. Identificación del problema. Sí, vamos, eso, qué bueno que pregunte. Qué pena, profe. Lo que pasa es que me enredé como un poquito porque usted había hablado del segundo parcial. Una y luego propuesta. Llegó del tercer parcial, entonces no sé, ¿esto es para el segundo o para el tercer parcial? Esto que nos está explicando acá. Bueno, esto que le estoy explicando acá es solo para el segundo parcial. Lo que pasa es que tenía por acá una cosita, la voy a escribir. Tenía una palabrita que ustedes vieron que la borré, planteamiento del problema, y entonces lo que dije fue, la voy a quitar porque este pedacito la vamos a utilizar, es en el tercer parcial. Eso fue lo que dije y yo creo que ahí de pronto los enredé un poquito. No, esto que estamos viendo acá, esto que estoy señalando acá y que queda grabado en el video, eso va a ser parte del segundo parcial. Venga, a ver a quién le doy ingreso. ¿Queda claro ahí? Sí, que de pronto Sí, no lo voy a enredar yo. Listo, Eso. profe. Gracias. Listo, Isabel Cristina. Entonces, Profe, eso que... Sí, otra pregunta. Cuando sí. hagamos el trabajo, no hay necesidad de ponerle formulación del problema, nada de eso, sino eso es para nosotros. Simplemente ponemos... Cuando hagan no, claro. Vea, yo lo voy a organizar bien, voy a organizar el modelo, lo voy a dejar así, lo voy a dejar sin nomenclatura, o sea, no le voy a poner 1.1, no, lo voy a dejar así. Entonces, ojo lo siguiente, escúchenme muy bien, para que tengamos claridad para el segundo parcial. El segundo parcial deberá llevar una portada, así como la llevaba el ensayo. En los mismos términos, la portada es similar. Debe llevar el segundo parcial un título que diga identificación del problema. Ojo que ahorita les digo, porque debe llevar esto, pero debe llevar algo más. Debe llevar otro título de segundo nivel, o sea, alineado a la izquierda, que diga formulación del problema. Otro título de segundo nivel que diga sistematización del problema. ¿Ahí queda claro?
Sí, Sí, señor, señor. profe. Eso, listo. Entonces, así va. Miren que esta identificación del problema va centrado. Quiere decir que es un título de qué nivel. A ver quién se acuerda. Lara. Si va centrado, ¿es un título de qué nivel? 1. Eso, de nivel 1 o de primer nivel. Este que estoy señalando es un título de primer nivel. Este que dice formulación del problema y sistematización son títulos de segundo nivel, o sea que pertenecen a este tema que es de primer nivel. Entonces, así como lo estoy haciendo acá, solo que ahorita lo voy a organizar que quede bien bonito, en Time New Roman número 12, bien organizadito. Bueno, entonces estos primeros componentes. Ahora, ¿qué otro componente debe llevar el parcial 2? Que repito, se hace en una sola hoja. Simplemente es concentrarse muy bien, concentrarse muy bien. Tenemos media horita, espero que no se me cansen porque esta parte va a ser práctica. Debe tener el segundo parcial, que esto hace parte de su proyecto de grado, del informe final de un proyecto de grado, debe tener los objetivos. Mire, título de primer nivel, objetivos. Título de segundo nivel, objetivo general. Entonces miren lo siguiente, miren lo que voy a hacer. Camine, miremos y analizamos en la diapositiva, busquémosla por acá. Venga a ver qué, listo. Busquemos por acá dónde están los objetivos. ¿Dónde están los objetivos? Para que definamos claramente los objetivos. Listo. Entonces, primero, vamos a tener muy claro que en un proyecto de grado, en una investigación o en cualquier cosa que emprendamos en la vida, un objetivo es una meta. Es algo que nos trazamos, es un propósito que nos hacemos, y que se puede alcanzar a través de, es decir, a través de una serie de actividades. Un proyecto de investigación, escuchen muy bien, con claridad, un proyecto de investigación deberá tener un objetivo general. Noten lo siguiente, compañeros de lucha. Objetivo general está en singular. ¿Qué significará de que objetivo general esté en singular? ¿A quién se le ocurre? Es el objetivo principal, profe. Listo. Pienso. Y el hecho de que esté en singular, ¿qué significa? Singular. Recuerden que lo contrario a singular es plural, ¿cierto? Bueno, significa... Que abarca toda la sistematización. Listo, está bien. Todos esos conceptos están claros. Pero si está en singular, significa que el objetivo general es uno solo. O sea, todo proyecto de investigación, o en términos generales, todo proyecto tendrá un único objetivo general. Y lo dejo muy claro por lo siguiente, porque a veces está uno revisando trabajos de grado y dice objetivos generales, como si el trabajo tuviera varios. Diferente cuando hablamos de objetivos específicos. Los objetivos específicos sí son varios. Entonces, primer componente del objetivo general es que es único, es uno solo. Y el resto es lo que ustedes acaban de mencionar. Es el que abarca toda la investigación, es el principal objetivo, es la meta principal que se pretende alcanzar con el proyecto de investigación. Miremos acá las características para que las tengan muy en cuenta en el parcial 2 y en su proyecto de grado. Características, ojo, el objetivo general deberá estar vinculado directamente con la pregunta problema, o sea, con la delimitación o formulación del problema y con el título del trabajo. Deberá estar vinculado directamente con la formulación del problema y con el título del trabajo. Segunda característica, deberá utilizarse en su redacción un verbo en infinitivo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los verbos en infinitivo? A ver quién recuerda de ortotipografía. Verbos en infinitivo, los terminados en de, en ar, er, ir. Esos son los verbos en infinitivos. Ar, er, ir. Entonces miren el ejercicio que voy a hacer. Por favor, no se me vayan no vayan a perder la atención acá en este ejercicio que voy a hacer, que esto es un ejercicio práctico. Práctico. Lo proponen muchos metodólogos para poder conservar la coherencia entre el objetivo general y la formulación del problema. Yo puedo hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a coger la pregunta principal, le digo copiar. Ahorita organizo todo esto para que quede bonito en la misma letra y todo. Le digo copiar y lo pego acá. Pegar.
Listo. Ahí sigue siendo una pregunta de investigación. Pero miren lo que hago. Si yo le quito los signos de interrogación, ya está empezando a dejar de ser pregunta. Está empezando a dejar de ser pregunta. Y me dice la característica, en la redacción debe utilizar un verbo en infinitivo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren bien, estén muy atentos. Señalando, voy a retirar estas dos palabritas que acabo de seleccionar que denotan pregunta, denotan interrogación, y la voy a cambiar por un verbo en infinitivo. Pongámoslo en rojito el verbo para que se vea bonito. Mire, ¿se dan cuenta ustedes cómo cambió? Yo no, lo que hice fue muy poco. Simplemente retiré los signos de interrogación, cambié dos preguntitas por un verbo en infinitivo. El verbo analizar es un verbo en infinitivo. Entonces, mire, leído de corrido, analizar el impacto económico generado por el IVA en la ciudad de Armenia Quindío en los últimos 10 años. Esto es válido de hacer en investigación. Ahora, ojo a lo siguiente, ojo a que cuando usted pase de la pregunta al objetivo, la redacción le quede coherente, que no va a quedar coja. Organícela. Pero miren, entonces se cumple, ya estamos cumpliendo los dos requisitos del objetivo general. Primero, que tenga relación directa con la formulación del problema, totalmente coherente. Segundo, que el verbo que se utilice sea un verbo en infinitivo. Tengan en cuenta lo siguiente, no en el objetivo general no vamos a utilizar más de un verbo en infinitivo, no podemos utilizar dos. Hay quienes dicen analizar e identificar. No, escoja un verbo que los agrupe a los dos. Entonces, ahí tenemos el objetivo general. Pregunta, ¿quedó claro? ¿Quedó claro cuáles son las características del objetivo general y cómo se debe construir? ¿O alguien tiene alguna inquietud, alguna duda? Bueno, si se quedan calladitos, yo creo que mentiras, no. Yo sigo muy atento a cualquier inquietud. Ustedes tienen mi teléfono, simplemente me escriben. Puerta, ¿voy bien así? ¿Cómo voy? Y recuerden, miremos nuevamente acá. Además de estar vinculado con la delimitación del problema, o sea, con la formulación, debe tener una estrecha relación con el título del trabajo. Entonces, volvamos al ejercicio y miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer, muchachos. Le voy a decir acá, cojo el objetivo general, le digo copiar y me voy para el inicio de la hoja, le digo pegar para que me quede el título de la propuesta. La vamos a centrar, que nos quede bonito, ahorita lo organizamos. Y miren lo siguiente, ojo a lo siguiente, acá donde está todavía sigue siendo un objetivo. ¿Por qué? Porque tiene verbo en infinitivo. Hay quienes de manera errada, de manera equivocada, ponen un verbo en infinitivo en el título. No, en los títulos no deben ir verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo los vamos a dejar para los objetivos. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a cambiar el verbo en infinitivo por el mismo verbo conjugado. Análisis del impacto económico generado por el IVA en la ciudad de Armenia Quindío en los últimos 10 años. ¿Lo ven claro? ¿Quién se perdió un poquito? A ver, ¿quién se perdió? ¿Cómo lo ven? Profe, yo arriba, ¿cómo fue? Bueno, arriba ¿cómo fue? Listo. Mira, ¿qué dice acá? Cogí el objetivo general, ¿cierto? Pues vámonos a hacer, para que todos lo que devolvámonos de acá, borremos. Entonces recuerden. Pero entonces ese sería, profe, pero entonces ese sería que... El título de su proyecto o el título de su propuesta. Y ahorita lo organizamos bien bonito. Miren, ¿qué hice? El primer ejercicio que hice fue coger la pregunta problema y convertirla en objetivo general. ¿Cómo? Utilizando un verbo en infinitivo. Luego, cogí el objetivo general, le dije copiar, me lo traje acá al encabezado de la página, le dije pegar, lo centré para que me quede muy bonito y ahorita lo organizamos bien.
Y les decía que aquí, como está, sigue siendo un objetivo, porque tiene verbo en infinitivo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cambié el verbo en infinitivo por el verbo conjugado. Análisis del impacto. Mire, análisis del impacto económico generado por el IVA. Si ustedes leen esta redacción del título, el de la pregunta problema, que aquí lo vemos, y el del objetivo general, todos tres son coherentes, van en la misma línea. ¿Por qué es tan importante hacer este ejercicio? Ahora, cuando ya uno genera destrezas en redacción de estilo, pues no necesita aferrarse a esta actividad o a este ejercicio que yo acabo de hacer, porque esas destrezas le permiten redactar los tres componentes de manera coherente. Pero mientras alcanzamos esa destreza, esa habilidad, hagámoslo de esta manera. Y es muy puntual por lo siguiente, porque hay estudiantes que cuando presentan el proyecto de investigación o el proyecto de grado, el título va por un lado, la pregunta de investigación va por otra, y el objetivo general va por otro lado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por dónde se quiere ir el estudiante para desarrollar su proyecto? ¿Por cuál de las tres? ¿Cuál de las tres le sirvió como base? Cuando las tres se tienen que convertir en la columna vertebral. Es más, yo les confieso, cuando yo estoy revisando los proyectos de grado, yo lo primero que voy y miro es la pregunta problema, para saber cuál es el alcance que el estudiante le está dando. Luego voy y miro el objetivo general para mirar qué coherencia tiene con esa pregunta problema. Y finalmente reviso el título, ¿ya? Porque es mucho más fácil cambiar el título. De hecho, cuando uno empieza un proyecto de grado, un proyecto de investigación, casi generalmente el título es tentativo, el título inicial. Casi generalmente se va uno con él hasta el final, pero hay muchos que en el camino lo ajustan o lo cambian. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O quedan muchas inquietudes? Sí, profe, ahora sí. Es decir, ya queda algo de claridad, ¿cierto? Bueno, Sí, profe. ahorita organizamos esto que nos quede con la letra bien bonita, en el mismo tipo, en el mismo tamaño, para subir al ejercicio. Mire, ustedes a este ejercicio que estamos haciendo acá, ¿qué es lo único que les falta? Ponerle la portada. Y lógicamente, conformar los grupos y seleccionar la idea sobre cuál van a desarrollar su proyecto de investigación. Vamos entonces, volvamos aquí, nos quedan 10 minuticos, volvamos acá. Entonces, ojo a lo siguiente, escúchenme muy bien. Es muy importante saber seleccionar el verbo que voy a utilizar tanto para el objetivo general como para los objetivos específicos. Saber seleccionar el verbo. ¿Por qué? Porque hay verbos que se utilizan en investigación, como el que yo acabo de mencionar, y hay verbos que se utilizan en proyectos, ¿ya? Verbos que demandan ejecución. Lo voy a citar con un ejemplo claro. El verbo mejorar. ¿Ya? Por ejemplo, usted dice, va a hacer un ejercicio práctico en una empresa. Va a aplicar para el proyecto de grado de práctica empresarial o de pasantía. Y cuando está presentando su informe, usted dice, uno de mis objetivos específicos fue mejorar las condiciones contables de la organización. Pues tendrá que demostrar en qué se mejoraron. O, por ejemplo, en el de práctica empresarial, usted dice, voy a diseñar la planeación contable de la empresa. Y en un objetivo específico pone mejorar la situación contable. Cuando el diseño de por sí solo no va a mejorar las condiciones. ¿Ya? Lo voy a citar con otro ejemplo más claro. 3 estudiantes enfocaron el proyecto de grado en el análisis del sistema de gestión de riesgo de empresas públicas de Armenia, estudiantes de administración. El objetivo general de ellas era analizar el sistema de gestión de riesgo, analizarlo desde el punto de vista documental, desde el punto de vista de encuestas a los trabajadores, de entrevistas, analizarlo. Y en el último objetivo específico pusieron mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Ustedes creen que con solo analizar el sistema, la calidad de vida de los trabajadores mejora? ¿Qué creen ustedes? ¿Con solo analizar un sistema, el sistema mejora? No, señor. No, hay que intervenirlo. Entonces debemos tener muy en cuenta los tipos de verbos que vamos a utilizar para la redacción de los
objetivos. Ojo a lo siguiente, que estamos en un ejercicio práctico. El objetivo general es único, pero del trabajo deberá tener, o la propuesta deberá tener, varios objetivos específicos. ¿Cuántos? Los que el investigador considere. Lógicamente no va a ser una cosa muy amplia o muy extensa. Los que el investigador considere que necesita para cumplir con el objetivo general. Y aquí estoy diciendo entonces las características. Debe utilizar verbo en infinitivo, terminado en ar, er, ir. Debe estar, los objetivos específicos deben estar orientados siempre al cumplimiento del objetivo general. Orientados siempre al cumplimiento del objetivo general. Entonces volvamos acá al ejercicio. Están viendo ahí el documento Word, ¿cierto? Sí. Sí, profe, sí. Bueno, entonces miren, así como el objetivo general lo saqué de acá, yo puedo divinamente, mientras voy cogiendo destreza, yo puedo, los objetivos específicos, los puedo tomar de la sistematización. Por eso es tan importante hacer una muy buena sistematización del problema. O sea, sacar unas preguntas claves que salgan de la pregunta principal. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes del impuesto del valor agregado IVA en Colombia? Entonces, miren lo que voy a hacer. Lo tomo, copiar, me lo traigo, pegar, ahorita organizamos esto, pegar, esto está quedando con una cantidad de tipos de letras, ahorita lo organizamos, listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Aquí sigue siendo parte de la sistematización, porque tiene interrogantes. Entonces le voy a quitar los interrogantes, los signos de interrogación. Y le voy a cambiar estas dos palabritas que denotan pregunta. Y vamos a utilizar un verbo en infinitivo, que ustedes ya, vamos a utilizar un verbo en infinitivo que ustedes pueden decidir cuál es, que se ajuste al objetivo. Vamos a utilizar el verbo identificar. Entonces mire cómo la pregunta de sistematización se convirtió en un objetivo específico. Identificar los componentes del impuesto al valor agregado en Colombia. Hagamos la otra. Copiar, pegar, le quitamos los signos de interrogación para que hagamos un buen ejercicio. Repito, cuando uno ya logra destreza en redacción, pues no tiene que apelar a este tipo de prácticas, pero esta práctica es legal, normal, en cualquier lado. Entonces ya le quitamos los signos de interrogación, dejó de ser pregunta. ¿Qué verbo podríamos utilizar acá? Determinar. Puede ser determinar. Y mire que podemos cambiar un poquitico la redacción. Determinar puede ser determinar el nivel de afectación o la afectación del IVA en las reformas tributarias en los últimos 10 años en Colombia. Determinar, muchas gracias por el aporte. Determinar. En ese mismo orden de ideas, voy y cojo el tercero. Copiar. Ahorita lo organizamos bien, que nos quede elegantico todo. Pegar. Le quito el signo de interrogación. Listo. Ahí, ¿qué otro verbo podríamos utilizar? ¿Qué le ocurre? Inclusive aquí no necesitaríamos quitar nada. Establecer cuáles son de la economía más afectados por el IVA. Aquí podemos dejarlo en los últimos 10 años en Colombia. Miren que todo es de ajuste. Ahorita sí, empecemos a organizar el documento para ahorita subirlo a plataforma. Listo. Vamos a cogerlo desde acá. Vamos a quitar eso que está en rojo. Listo. Vamos a dejarlo todo en Time New Roman. Número 12. Y entonces vamos a organizarlo acá, que nos quede. Dejémoslo a doble espacio. Doble espacio. Quitemos estas palabritas que quedaron en rojo. Organicémoslo
organicémoslo de acuerdo los títulos, de acuerdo a la séptima edición de la norma APA. Análisis del impacto económico. Recuerden que la norma APA en la séptima edición dice que los títulos llevarán la primera letra de cada palabra en mayúscula, las palabras principales. Listo. Estas, dejémoslas, no las dejemos en negrilla resaltada. Lo mismo acá, sistematización del problema. Quitemos el resaltado. Quitemos este rojito de acá. Que nos quede bien bonito, bien organizado. Quedó en Time New Roman número 12 todo. Objetivo general, quitemos este resaltado. Listo. Bueno, ahí está el ejercicio. Venga, a ver que no nos quede esto tan separado. Inclusive esto cabe todo en una sola hojita. Eso está calculado. Bueno, hojita y algo. Listo. Ya ustedes lo organizan bien. Compañeros de lucha, este es el parcial 2. Y ojo a lo siguiente. Recuerden, la idea es la puerta de entrada a una investigación. Seleccionar una muy buena idea. El punto de partida es la pregunta principal o la pregunta problema. Es el punto de partida de la investigación. Y la columna vertebral de la investigación es todo esto. Desde la formulación del problema, la sistematización y el establecimiento de los objetivos. Porque usted ahí ya delimitó. Usted ahí ya marcó la pauta. Usted ya sabe que para poder resolver el objetivo general, usted lo primero que se propuso es identificar cuáles son los componentes del IVA. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los productos grabados? ¿Cuáles son las tasas para esos productos? Luego dijo, después de que resuelvas el primer objetivo, voy al segundo, que es determinar la afectación del IVA. ¿Ya? Entonces, por eso estos 3 elementicos se convierten en la columna vertebral de una propuesta de investigación. Ahora, para ir cerrando, esto lo subo ahorita a plataforma, lo voy a guardar, le voy a dar guardar y lo subo como ejemplo. Pregunto nuevamente, muchachos, ¿quedó claro? ¿Lo ven muy enredado? ¿El ejercicio fue práctico? ¿Alguien que por el amor de Dios me diga algo? ¿Están ahí? Profe, no se ve claro, pero sí. Ya es que uno ya se da cuenta que fue lo que entendimos. La otra, profe, he notado en varias materias que los videos, las clases no las están subiendo, entonces yo en una clase el internet me cayó, no pude hacer nada y tenía un trabajo, entonces pedí colaboración a la universidad que suban las clases, profe. Claro, yo no sé, yo los míos, yo termino mi clase, a veces hay problemas, hay problemitas, pero se lo resuelve a uno Andrés, él se lo resuelve porque él es el que maneja las plataformas, uno le manda una fotico de un número que aparece ahí y él ahí mismo le habilita, que a veces el canal se deshabilita preguntando que si es uno, que si no es, pero sí, listo, esa observación, Hugo, la voy a hacer, se la hago mañana a la coordinadora académica o a Andrés, para que estén muy pendientes de que todos los profesores estén subiendo los videos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer algún aporte? Miren, muchachos, yo les decía a ustedes desde un comienzo, yo esta clase la podría convertir totalmente en un elemento teórico. Es más, yo los invitaría para que ustedes entren a Google Académico o a Google y pongan la palabrita paradigmas de investigación contable a ver qué les sale. Les sale una cantidad de libros teóricos, hablando del constructivismo, hablando del positivismo. Claro que son las escuelas que sustentan la contabilidad como ciencia. Pero si yo me vengo acá nada más con ese ejercicio tan teórico, pues se cansan ustedes y me canso yo. Pero si ustedes ven, este ejercicio que yo les acabo de mostrar es un ejercicio totalmente práctico para algo que ustedes ya tienen en sus hombros, que es su proyecto de grado. Y que no me estoy saliendo del contexto de la asignatura. Porque, repito, lo primero que la universidad les va a pedir a ustedes es que su proyecto de grado, su proyecto de investigación esté enmarcado
en los paradigmas de la investigación contable. A eso le llama pertinencia. O sea, que esté marcado en un tema de contabilidad, tributos, revisoría, auditoría, scorecard, cuadro de mando integral, cualquiera de esos está enmarcado en la ética del contador público, la información contable. Entonces, este ejercicio es totalmente práctico. No sé si alguien quiera decir algo más y ya nos vamos acercando al final. Igual, repito, trabajan en grupos. Bueno, ¿quién dijo amén? Profe, una pregunta. Entonces, ese parcial, empezamos a hacer este trabajo, pero ¿eso usted lo carga la otra semana o desde cuándo lo carga? No, ¿Cómo se va a hacer? a ver, Natalia, dejo claro algo. El parcial es para subirlo dentro de 8 días. El parcial 2 se sube dentro de 8 días. Este ejercicio, este ejemplo que hicimos acá en clase, yo lo cargo hoy mismo para que ustedes lo tomen como base. Lo descargan, lo tienen ahí. Si tienen alguna dudita, vuelven a ver el video. Venga, ¿cómo es que dijo Puerta que se utiliza verbo qué? Ah, verbo en infinitivo, que termina en ar, ir. No utilizar verbos de proyecto cuando la propuesta es de investigación. Ah, listo. No utilizar más de un verbo en infinitivo en los objetivos. Listo, me queda claro, esta es mi idea y con esto me voy. Entonces, Natalia, este ejercicio que hicimos hoy lo subo desde hoy, ¿ya? Y lo subo para que lo tengan como ejemplo. Ya el parcial lo organizan ustedes, lo hacen ustedes y lo suben dentro de 8 días. ¿Correcto? Tocayo iba a decir algo. Sí, pero si es en parejas o solamente es una sola persona. No, puede ser, vamos a asimilar o vamos a asemejar que estamos haciendo el proyecto de grado. Entonces pueden ser 1, 2, máximo 3 estudiantes. Hasta máximo 3 estudiantes lo pueden hacer. Para que hagan miren que el parcial es una hojita. Es una hojita. ¿Dónde está la dificultad del desarrollo del parcial? O el grado de dificultad. En seleccionar una muy buena idea, en formular una muy buena pregunta de investigación, en convertir esa pregunta en un buen objetivo, en llevar ese objetivo a un título de la propuesta y lograr que esos 3 elementos tengan coherencia, en sistematizar esa... Mire, una hojita, todo lo que conlleva, todo la dedicación y todo el ejercicio práctico que conlleva, pero para eso les dejo el modelo ahí, el formato, para que haya menos dificultad. ¿Correcto, compañeros de lucha? Profe, pero entonces lo vamos haciendo, vamos reuniendo los 3 compañeros. Claro. Y entonces lo vamos realizando para que dentro de 8 días entonces ya lo montemos. Sí, es más, yo voy a entrar a plataforma, creo que yo lo puse desde el 23 de marzo, lo puse, lo voy a poner desde el lunes, para que el que lo tenga listo esta misma semana lo suba de una vez. Ya, porque me pasó que con el ensayo hubo estudiantes que lo tenían listico, lo hicieron muy rápido. Puerta, no está habilitada la plataforma. Ah, fue que la puse con fecha posterior. Entonces la puedo poner inclusive con una fecha desde el lunes. Y claro, Cristina, para eso tienen esta semanita, para conformar los grupos, para escoger la idea y para hacer el ejercicio práctico, ¿correcto? Yo sé que les va a gustar mucho y va a ser para ustedes de mucha utilidad. No, profe, bueno, yo apenas le voy a preguntar. Sí. Yo apenas le voy a preguntar, profe. O sea que, digamos, nos podemos enfocar, digamos como que el tema pues es como abierto, ¿cierto? Por ejemplo, yo me puedo enfocar en la importancia de las NIF, por ejemplo, puede ser. Claro, Isabel Cristina, exactamente, usted lo ha dicho. Es abierto, pero debe ser pertinente, o sea, abierto, pero debe ser un tema del área de la contabilidad como ciencia, porque así lo va a exigir la universidad a la hora que va a hacer el proyecto. Claro, destacar la importancia de las NIF, claro, listo. Hay muchos temas. Bueno, ustedes tienen mi número. Si alguna inquietud surge a la hora de que estén redactando, Puerta, no nos acordamos tal cosa, pregúntenme, que yo voy a estar atento. La idea es que hagan un muy buen ejercicio. Un abrazo a todos y a todas. Feliz noche. Bueno, profe, gracias. Feliz noche, muy amable. Dios los bendiga. Bueno, que estén muy bien.